Hola jóvenes, bienvenidos a la clase de dibujo técnico. Mi nombre es Ever Argueta y seré su profesor durante este 2021. Bienvenidos a todos al Instituto Pompilio Ortega. El día de hoy hablaremos sobre lo que es el dibujo, eh, cómo es su conceptualización, cuál es su significado, cuáles son sus aplicaciones. Y bueno, veremos a ver si se puede diferenciar entre lo que es dibujo técnico y dibujo artístico, como normalmente lo conocemos. Eh, el dibujo es la representación gráfica sobre una superficie generalmente plana por medio de líneas o sombras de objetos reales o imaginarios. El dibujo suele hacerse a lápiz, tiza, tinta, carboncillo o combinando algunos de estos procedimientos. Eh, todos los dibujos tienen que tener un espacio donde se trabaje, ya sea en papel, ya sea en madera, ya sea en las paredes, ya sea en murales. Ese es el medio en el cual se ilustran cualquier dibujo. ¿Con qué se ilustran estos dibujos? ¿Con qué se hacen? Bueno, pueden utilizarse cualquiera de los instrumentos como se menciona acá, lápiz, de tinta, lápiz, acuarelas, cualquier tipo de sustancia que pueda hacer marcas sobre cualquier superficie. Bueno, eso es lo que se puede utilizar en el caso del dibujo. ¿Qué pasa con el dibujo? O sea, ¿es reciente o hace mucho tiempo existió? Pues el dibujo fue una de las principales representaciones eh, con las que el hombre empezó a comunicarse. Si nosotros vemos en esta imagen eh, de la presentación, ilustra algo que que las personas en aquel tiempo en las cavernas dibujaban algunos insectos o dibujaban, por ejemplo, los animales que veían e intentaban comunicarse de esa manera. Ya en tiempos más recientes, bueno, se podría decir más recientes, ya aparecen grandes pintores, grandes artistas como Leonardo da Vinci, que en este caso una de sus obras más famosas es la Mona Lisa. Tenemos a Miguel Ángel también, y una de sus obras es el Cristo crucificado. Aparece también otros relevantes como Pablo Picasso, que en este caso hizo un autorretrato. Y bueno, también sigue apareciendo Leonardo da Vinci como una de las prominentes del arte, con la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, desde hace mucho tiempo, las personas quieren comunicarse a través del dibujo. ¿Cuáles son las utilidades del dibujo? Bueno, el dibujo puede ser un lenguaje, se utiliza como un lenguaje, las señales de tránsito, ahora el uso de los stickers en los teléfonos celulares, ese es un lenguaje y es un tipo de dibujo. El dibujo como generador de disciplina y ordenamiento. Con los dibujos como se puede utilizar como lenguaje, entonces este puede conllevar para que en la sociedad tenga un orden. Los altos, virar a la izquierda, virar a la derecha en las carreteras, son un tipo de ordenamiento, disciplina porque nos dirigen a nosotros cómo tenemos que hacer o hacia dónde ir, por ejemplo. El dibujo como medio para desarrollar la habilidad manual. Bueno, eso desde pequeños nos ponen a dibujar a nosotros casitas, que la familia, que el medio donde nosotros vivimos. Entonces eso nos hace desarrollar nuestra habilidad manual. El dibujo como medio para desarrollar la claridad mental. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, dibujar o construir una casa, lo primero que se nos viene a la mente es una imagen de esa casa que nosotros queremos hacer. Por lo tanto, vamos a hacer un machote de algo del techo, de las paredes, de la forma en que va esa casa. Entonces, ayuda a desarrollar la claridad mental, dónde van los objetos, por ejemplo.
El dibujo como medio para desarrollar la facilidad caligráfica. Bueno, esto es también aprendido desde la escuela, que para poder hacer mejor la letra de caligrafía o incluso la letra de molde, nos han enseñado a hacer distintas figuras para poder facilitar que nosotros escribamos mucho mejor. El dibujo como práctica para desarrollar el sentido de la observación. Entre más detalles tenga un objeto y más detalles nosotros podamos observar de eso y podamos ilustrarlo, entonces mucho mejor vamos a agudizar la observación de los objetos a nuestro alrededor. ¿Cuáles pueden ser las aplicaciones del dibujo? Bueno, en este caso hay dos diferencias bastante marcadas en cuanto al dibujo, que es el dibujo artístico y el dibujo técnico. El dibujo artístico es el que se refiere a la expresión de ideas reales o imaginarias de carácter cultural y en el que son elementos importantes la creatividad del dibujante, la combinación de colores y los efectos de luz. Entonces, en el dibujo artístico se enfocan bastante en expresar ideas, emociones, mediante la combinación de colores o los efectos de la luz, sombras, posiciones de los objetos y todo eso. ¿Qué pasa en el dibujo técnico? Porque es diferente. Se ocupa de la expresión de ideas técnicas o de naturaleza práctica. Esta forma es aprovechada por la industria, constituyéndose en el lenguaje industrial. El lenguaje del dibujo técnico es universal, es decir, que ciertas características, ciertas nomenclaturas del dibujo técnico son utilizadas a nivel mundial en su mayoría, o dependiendo la zona donde hayan convenciones sobre esas normas, ¿verdad? Entonces el dibujo técnico tiende a ser más universal, mientras que el dibujo artístico es bastante subjetivo. La interpretación que tiene el dibujo artístico depende también de las emociones de las personas, mientras que la interpretación del dibujo técnico es exactamente lo que se ve, no tiene ninguna otra interpretación. Una medida, por ejemplo, 100 metros en un dibujo técnico significan esos 100 metros, o sea, no tiene otra interpretación. Bueno, ¿qué van a hacer de tareas? Como se habló sobre lo que es el dibujo artístico, dibujo técnico, dentro del dibujo técnico aparecen varias ramas, por decirlo así, o al menos varios tipos de dibujo, que está el dibujo mecánico, dibujo eléctrico, arquitectónico, topográfico, geológico y urbanístico. ¿Cuál va a ser su tarea? Va a ser investigar todos esos conceptos y ilustrarlos, preferiblemente cada uno de ellos. También deberán hacer un dibujo ilustrando el frente de la casa en donde viven, en los cuales pueden usar colores. En este caso solamente es un repaso del dibujo artístico para que empiecen a practicar lo que son las líneas, los espacios, las distancias, y bueno, recuerden un poco de lo que es el dibujo artístico. Muchísimas gracias.